Buenos días, y es una honra el estar aquí, como Jake dijo. Fui pastor de este lugar por muchos años y ahora soy supervisor del área del noroeste, pero es una honra ser parte de esta temporada del Adviento y de estas series de servicio que se llama Aquí estoy. Este Adviento culminó cuando Jesús vino al mundo y dijo: aquí estoy, el Salvador del mundo. Juan, el apóstol, uno de sus seguidores, cuando en su evangelio dice que la carne se hizo, el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros e hizo su campamento entre nosotros, se movió con nosotros aquí en la tierra y se reveló quién era Dios, viviendo con nosotros. Se le llama la encarnación, cuando Jesús nos dio ese regalo al mundo. También estoy contento de hablar de este regalo que también damos nosotros al mundo, de hace muchos años que creamos estos, hablando de la pobreza extrema que hay en el mundo. Y nosotros como americanos, no sé si ustedes sepan eso, pero la diferencia del mundo a nosotros es de que aquí en Estados Unidos la gente se gastó 850,000 millones de dólares en sí mismos. Y esta estadística también tenemos que agregarla al hecho de que cada 6 minutos un niño muere en el mundo por no tener agua limpia, porque su agua que toma les causan enfermedades y toman su vida. Y lo interesante de esto es de que se estima que 10,000 millones de dólares terminarían con este problema en el mundo entero. 10 billones o 10,000 millones, que es lo mismo. Ahora, esa vez fue la única vez que maldije yo aquí en la iglesia cuando compartí esa historia. Yo me paré aquí en esta plataforma y dije: aquí es que, no sé si ustedes sepan esto, pero cada 6 minutos un niño muere por enfermedades. Y hice una pausa. Y lo interesante es que parece que a usted le vale. Y dije la palabra, esa palabra. E hice una pausa para efecto. Y honestamente dije: a muchos de ustedes tal vez les ofende. Y volví a usar la palabra, les vale. Y, pero recuerden que lo digo porque cada 6 minutos muere un niño en el mundo. Así es como empezó este proyecto de regalo al mundo. Y pedí: ¿por qué no gastamos menos en nosotros en Navidad? Y usemos este dinero. ¿Por qué no usted compra un suéter menos? Así lo dije. Y ese dinero que ahorra lo da a esta. Y había un hombre que se llamaba una tienda de suéteres, Steve Goodwin, que venía a la iglesia y me dijo: Dave, no podemos hablar de que no compren suéteres, sino otra cosa, porque él vendía suéteres para poder dar a la iglesia. Y ya no usé la palabra suéter de nuevo. Pero lo interesante es que lo que hemos hecho es que en estos años hemos dado más de $1 millón a caridades, que hemos proveído agua limpia y evangelio, la presentación del evangelio a más de 100,000 gentes. Literalmente traemos agua limpia a tanta gente como toda la ciudad de Yakima. En Pakistán, por ejemplo, que es uno de los lugares menos alcanzados del mundo, y nuestro proyecto local también hacen cosas maravillosas, como poner un techo en la Casa Madison, o a las escuelas que hemos adoptado con esta iglesia para ayudar, y también el Campamento Hope. En esta temporada de Adviento, usted es parte de esta conspiración que le llamo yo, dice el pastor. Vivamos diferente. Mientras hablo con ustedes, les voy a contar 3 historias de mí. Una historia bíblica
y la voy a relacionar a su vida. La primera historia. Estos días de fiesta de Acción de Gracias decidí usar la misma camisa por 5 días. Quería ver si mis hijos se daban cuenta y decían, hey, papá está usando la misma camisa, a ver si notaban. Mi segunda hija fue la única que notó y me dijo, esa camisa la usaste ayer, me dijo. Pero el resto ni se dieron cuenta. Y mi esperanza era de que lo que yo quería es que tuvieran conversación entre ellos y dijeran, oye, ¿te das cuenta que papá está usando la misma camisa? No debería de jugar así con mis hijos, pero fue divertido. La aplicación de esta historia a su vida es de que están cambiando, están cambiando o son los mismos. Hay una buena medida como cristianos. No se nos llama cristianos porque somos declarados, sí, no, porque mucha gente declara ser cristiano, pero no vive como Jesús vivía. Y este método transforma la vida. ¿Su vida ha cambiado? Hubo un estudio científico de los efectos del cristianismo, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y este estado, una organización la hizo y para probar si los cristianos realmente han cambiado. Y lo que se dieron cuenta fue de que cristianos son es la principal fuente de dar fondos de caridad a gentes necesitadas para beneficiar a las víctimas de desgracias, independientemente de lo que crean. Los cristianos dominan los donantes de sangre en el mundo y disfrutan también los cristianos de una salud mental superior, también una salud mejor y leen más. Eso es muy importante. Y mucho menos creen en lo oculto o en los platillos voladores o en los hombres de las nieves. Y los cristianos son más propensos a casarse con menos probabilidades de divorciarse y menos probabilidades de abusar de sus parejas. Las probabilidades participan en actividades relacionadas con jóvenes como entrenar, como ser mentores y disfrutan también más su vida sexual. Los estudiantes cristianos desempeñan mejor en las pruebas, en los exámenes, en la escuela. Y finalmente, cristianos disfrutan más su vida sexual. ¿Ya repetí eso una vez? Disculpen. Cuando maldije en la iglesia esa vez, había un joven que acababa de salir de un programa de rehabilitación porque su vida había sido arrastrada por su adicción a drogas. Y me dijo, pastor, usted maldijo aquí en la iglesia y esa palabra me ofendió. Pero cuando estaba ahí, yo pensé, hey, mírame a mí, qué hipócrita soy. Y al final de ese servicio, ese joven dio su vida a Jesús, se entregó a Cristo. Lo interesante de esa historia es que esa historia de este joven ahora es mi consejero financiero. Su vida ha sido transformada increíblemente por lo que hizo ese día de entregar su vida a Cristo. ¿Cómo describirías la obra de tus cambios en tu vida? Pero una historia que quiero contar de la vida de la Biblia, de Samuel. Samuel cuando fue llamado por Dios. Es una figura clave en el Antiguo Testamento
en la vida de los judíos, de los hebreos, porque Samuel fue el profeta en el tiempo cuando pasaron o eran juzgados por jueces, en ese tiempo cuando lloraban porque querían un rey. Y Samuel, este niño, Samuel, este profeta, fue el que ungió a Saúl y después a David. Y a él se veneró como profeta por los cristianos, por los musulmanes y por los judíos. Leamos la historia, dice así en Primera de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote. Y no había muchas visiones en aquellos tiempos. Y aconteció un día que estando él acostado y Elí, el sacerdote, acostado en su aposento, cuando estaban ya dormidos en el templo, durmiendo, el Señor le llamó a Samuel y Samuel contestó, aquí estoy. Y fue a Elí, al sacerdote, le dijo, ¿me llamaste? Aquí estoy. Y Elí le dijo, no te he llamado, regrésate a dormir. ¿Se imagina este hombre adulto, sacerdote? Fue despertado. Y de nuevo el Dios llamó a Samuel y fue a Elí de nuevo, al sumo sacerdote, y le dijo, mi hijo, no te he llamado yo, mi hijo. No, ve y regrésate a dormir. Samuel no conocía al Señor, no entendía cómo Dios le hablaba. La palabra de Dios no se le había revelado. Y Elí, el sumo sacerdote, viendo al techo, porque se le despertó a medianoche, se dio cuenta que el Señor le estaba hablando a Samuel y le dijo, Samuel, si te vuelve a llamar, dile, Señor, aquí estoy para servirte. Y de nuevo el Señor le llamó, Samuel, Samuel. Y Samuel, habla, tu siervo te escucha, justamente como Elí le había dicho. Y Dios le empezó a hablar a Samuel. Y le dijo lo que iba a ocurrir en el mundo. Este es el principio de escuchar la palabra de Dios para este joven Samuel. Y el resto del capítulo dice que Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel conoció que Samuel era un profeta del Señor. Ahora tenemos que entender algo de Samuel. Fue un niño de milagro. Su madre era estéril. Era una de dos esposas que el hombre tenía. La otra esposa tenía hijos. Y se burlaba de Ana porque no tenía hijos y ella sí. Ana fue al templo. Y estando en ese templo, orando a Dios, justamente estando ahí orando a Dios, Elí, el sumo sacerdote, la vio que movía sus labios, le dijo, pero estás borracha, le dijo. Y Ana le dijo su historia, que estaba pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que si tuviera un niño, si Dios le diera un niño, se lo entregaría a Dios y a la iglesia. Y así fue. Y cuando dio parto, cuando dio luz a ese niño, se lo entregó a Elí, como se lo había prometido a Dios, y creció Samuel en el templo. Esta historia que acabamos de leer, de cuando Samuel escuchó la voz de Dios, tenía 12 años. Ahora quiero hacer una pausa porque a lo largo de los años queremos presentar el Evangelio a los niños y lo hacemos de una forma apropiada para la edad que tengan. Es una de las cosas más importantes como cristiano con sus niños. Es una de las cosas más importantes de compartir con los niños cómo Dios habla, cómo es Dios. Y en este lugar, en este momento particular, Dios estaba silencio. ¿Por qué? Porque Israel, los líderes eran corruptos, porque no hacían lo que Dios les ordenaba. ¿Para qué Dios les hablaba si no escuchaban? El silencio era
el juicio de Dios sobre ellos, pero cosas empezaban a cambiar por este jovencito que escuchó la palabra de Dios y obedeció. Samuel, Samuel. Y a Samuel se le descubre como ser fiel. ¿Cuántos saben que Dios recompensa la fidelidad? Recompensa a las personas que escuchan. Veamos la vida de Samuel y vemos si podemos compararnos con él o quién era él. Ahora, Samuel tenía un oído atento, una marca de un sirviente fiel que están atentos a la voz de Dios e inmediatamente responden. Samuel no había escuchado de Dios porque no sabía quién le estaba hablando, pero Elí, el sacerdote, su mentor, le dio a saber cómo funcionaba esto y le dijo que Dios le estaba hablando y Samuel respondió. La última vez que Dios le habló, Samuel dijo, habla, porque tu siervo escucha. Y la Biblia llama que esas voces son críticas. Ahora, la segunda cosa que podemos aprender de Samuel, no solamente que tenía un oído atento, sino una voluntad obediente cuando dijo, aquí estoy, envíame, háblame. Mientras pensamos, o mientras pienso, dice el pastor, en la cultura que tenemos, en el tiempo que yo crecí era un movimiento de Jesús, en el tiempo de los hippies, cuando estaban en las orillas de la cultura, o sea, extremos, pero empezaron a pedir a los pastores o a los líderes, ¿cuándo vamos a hacer cosas? Y los pastores decían, ¿qué quiere decir con cosas? A poner manos sobre los enfermos, a alimentar a la gente, a cuando empezamos a hacer cosas, vivir como Jesús quiere que vivamos. Cambios radicales en nuestra cultura en los 60s. Y en la iglesia, personas de mi edad se dieron cuenta que era tiempo de un nuevo Jesús y ahorita estamos en la misma. Aquí estamos. Envíame, Señor, con esa voluntad obediente. También se necesita un corazón humilde. Lo que no les he dicho es de que Samuel no empezó a brincar de gusto. Dios me habló, no. Sino que empezó a hacer las cosas que Dios le dijo. Y el sumo sacerdote vino a Samuel para decirle, ¿qué es lo que te dijo Dios? Ahora, los niños hoy, si escucharan la voz de Dios, tal vez empezarán a publicarlo, a presumir de eso. Pero este niño no. Una de las cosas en nuestra cultura como americanos que tenemos que reconocer es de que no se trata de nosotros. No ser famoso nosotros, sino hacer famoso a Jesús. Ahora, lo último de Samuel es de que tenía un oído atento, una voluntad obediente, un corazón humilde. Y aún el día de hoy, después de años, sigue influenciando a la iglesia por ese pequeño niño. Ahora, mi segunda historia. Estaba en el baño hace 2 semanas aquí y mi esposa estaba un poquito preocupada de que iba a contar esta historia del baño, pero quiero explicarles sobre todo a las mujeres cómo está nuestro baño aquí en la iglesia. Al entrar al baño, al final del baño hay 3 urinales donde los hombres van a orinar. Y el primero es más bajito para niños y los otros 2 son más altos para adultos. Y yo al entrar, el primero, que es más cerca, fue al que yo fui y estaba haciendo mis cosas cuando escuché que la puerta se abría y de repente me di cuenta, no sé esta persona que entró, pero alguien como que sentía la mirada detrás de mí y volteé un poquito y vi a un niño ahí que me estaba viendo porque estaba en el urinal de los niños. Y me dijo, ¿qué estás haciendo en ese?
Y la aplicación es esta, aquí, de usar esa historia en nuestra vida. ¿Está usted donde tiene que estar? ¿Se da cuenta? ¿Está usted donde tiene que estar? Pero algo acerca de mí, yo no aprendo las cosas tan rápido. Estaba en unas reuniones en otras semanas y en estos lugares había 10 orinales. Y también igual fui al primero y la misma experiencia. Sentí que alguien estaba atrás de mí y había dos judíos jovencitos que tenían su capá, ese gorrito que traen, pero no dijeron nada, simplemente estaban como decir, ¿qué estás haciendo ahí? Y me di cuenta otra vez. Y esto dije, wow, cuando no estamos donde tenemos que estar, dañamos a gente. Cuando no estamos donde debemos de estar. Una de las palabras que se usan mucho en nuestra cultura es la palabra drama, ser dramáticos. Y de a veces viene de la gente que más nos quiere o que más debemos de querer. ¿Están donde deben estar? La pregunta es, ¿cómo es que Dios habla contigo? Como pastor o como líder, mi trabajo es de entender cómo Dios nos habla y enseñar eso a la gente. Porque todos que necesitamos saber cómo Dios nos habla. Ahora hay gente que dice, Dios me habló o el Señor me dijo, pero ¿qué significa eso? ¿Escuchar una voz audible como Samuel? ¿Cómo escuchamos de Dios? Quiero compartir cómo es que Dios nos puede hablar. Y lo primero es que Dios nos habla a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Nos dio este libro para hablar con nosotros, porque en Timoteo 2 dice que las Escrituras son aliento de Dios y son útiles para enseñar, para reprender, para corregir y entregar justicia, para que el siervo de Dios pueda estar completamente equipado. No sé si usted sepa, pero nosotros estamos midiendo todo. Y nosotros nos damos cuenta que si leemos la Biblia 4 veces a la semana, seremos transformados. La gente que lee la Biblia 4 veces a la semana se transforma, cambia. Esa es la primera forma que Dios nos puede hablar, por las Escrituras. La segunda es por medio de maestros dotados cuya fuente es la Biblia, que están predicando, que están hablando por medio de la Biblia. Porque hay muchos cultos que se han levantado y que causan daños, que no hablan directamente de la Biblia. Ahora, yo he ido a muchas iglesias y quiero decirles que creo que esta es la mejor y amo mucho a los líderes, a Jake y Chantal. Los escucho, oro por ellos, pero cuando voy a estas iglesias somos diversos y siempre entro a un estacionamiento y hago pausa y le digo, Señor, si tienes algo que decirme, dime. No quiero entrar a esta iglesia y criticarlos o criticar lo que el pastor está diciendo o ver las faltas de la iglesia. No, quiero, Señor, recibir tu perla, tu palabra, de lo que quieres que diga la iglesia, para recibir, porque vas a usarme y vas a usar a esta iglesia para cambiarme. Y nunca he salido de esas decepcionado y he visto muchas cosas, pero Dios habla. La tercera posibilidad de que Dios nos puede hablar es por medio de dificultades. Esta pandemia por la que hemos pasado ha arrastrado a la iglesia. La iglesia en Estados Unidos, las iglesias, los líderes han sido
afectados gravemente por esto. ¿Por qué? Porque las ovejas se han vuelto contra los pastores. Un pastor me dijo, no sabía que las ovejas eran carnívoras porque se voltearon contra los líderes por la forma en que muchos estaban liderando durante la pandemia. Y dijo, ¿sabe que esta es mi primer pandemia? Voy a ser mejor la próxima vez. Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué hacemos en respuesta a esto? La realidad es lo que he visto y lo que he experimentado es que Dios nos lleva a lugares difíciles, a barreras, a lo fondo de nuestra vida para lidiar con las cosas que Él nos envía y nos afloja los dedos de las cosas que estamos apretando firmemente para soltar aquello que Dios quiere que soltemos. Quiere purificarnos y liberarnos para hacer todo lo que Él intentó que nosotros fuéramos. Y no es divertido. Pero una vez que lo logremos, somos libres. La última forma en que Dios nos habla es por medio del Espíritu Santo, por esa pequeña voz. Juan el Evangelista dijo que Dios dijo que el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, diciendo Jesús esto, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que he dicho, lo que Jesús dijo. Por medio del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que reside en nosotros y que nos puede hablar. Y nosotros oramos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Ahora es escuchar en esa oración. Yo trato de hacer eso, dice el pastor. Trato de hablar, no mucho, sino de escuchar. Fui al monte, a Rimrock, esta área, porque en mis 40 años de ministerio siempre he ido ahí a ese lugar para orar en una roca grande que hay ahí. Y me maravillo de la creación de Dios, de la naturaleza. Y estando en esta lluvia, ese día estaba lloviendo y el viento soplando fuertemente y estando yo ahí en la roca, bajo la lluvia, que casi se me arrancaba la piel. Y dije, Señor, tienes que hablar rápido porque no quiero estar aquí en esta tormenta. Tenemos una disciplina en la oración. Ahora, yo nunca he escuchado la voz, pero he sentido esa dirección en mi vida. Y la última forma en que Dios nos habla es por medio de su creación. Por medio de su creación. Si usted duda de que hay un Dios que creó el mundo, y dígame que simplemente pasó, que todo ocurrió nomás porque sí. Hace años que empecé a describirlo como si fueran unas, porque la gente dice que fue por gas, que había unas nalgas que soltaron ese gas, dice el pastor. Se necesita fe para crear que no fue por un gas que se creó, sino que Dios creó al mundo. Y vean cómo la creación fue hecha. Y Dios nos ama mucho. Queremos que Dios que lidie con nosotros. Hay otra forma en que Dios también puede hablar con nosotros. Y Dios puede hablar por quien Él escoja, pero nunca en desacuerdo con la Biblia. Tenemos que conocer nuestra Biblia para saber qué es lo que pasa. Porque Dios nos habla. Ahora, aquí en esta iglesia nos gusta la comunión entre la gente y quiere que tengamos gente alrededor de nosotros, amigos, que cuando hacemos cosas malas que nos dicen como amigos, hey, estás mal aquí. Y por medio de dificultades que tengamos amigos que también nos levantan cuando caemos y que oran por nosotros cuando estamos desanimados, amigos, hermanos en Cristo. Hacemos todo para proveer ese tipo de comunidad aquí en esta iglesia. En pocos minutos la gente va a pasar al frente para que puedan orar por los que necesitan eso. Muchos se van, pero hay ese momento de oración porque esta gente
quieren dar ese aliento de vida a gente que lo necesita. Así es como Dios trabaja, hace cosas el día de hoy. Y vemos cosas sobrenaturales en la iglesia. Y les sugiero que la gente no se da cuenta, que Dios los usa a veces para hablar a otra gente. Y la Biblia dice que eso es muy importante, porque tienen el poder de la vida y la muerte. Como Dios tiene eso, para traernos vida, para darnos vida. Y también muchas veces esto viene de los lugares más increíbles, por medio de niños. Cuando veo estos niños creciendo, cómo empiezan la vida, me maravillo, dice el pastor. Tenemos que estar unidos en comunidad, porque necesitamos unos de otros. Mi última historia. Hace muchos años me di cuenta que no tenía energía. Me sentaba y me daba sueño. Y me sentía como que tal vez tenía depresión o algo. Estaba no viendo bien en mi vida. Y mi esposa, mi novia, mi esposa, me llevó al hospital. Me llevó al doctor. Me engañó en cierta forma. Pero ella lo hizo. Y me envió a un doctor que su oficina está junto al hospital. Y cuando fui a ese doctor, me hicieron un electrocardiograma. Y el doctor dijo: señor Etler, usted puede manejar al hospital de emergencia o llama una ambulancia, porque usted está en una enfermedad del corazón, que su corazón está palpitando correctamente. Y después de que practicaron medicina en mí, por fin llevé 2 semanas después de eso a un lugar donde me pusieron un medidor de pasos, un aparatito en el corazón, y fui transformado por la ciencia médica. ¿Puedo aplicar eso a su vida? Su corazón está listo, su corazón está correcto, está enfocado en Dios, en Jesús, está obedeciendo lo que Dios dice, porque solamente escuchará a Dios si está donde debe estar, en una posición de oración. Oremos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Agradezco este tiempo, Señor. Y mi oración es de que este regalo al mundo que radicalmente continúe cambiando cosas por esta voluntad de esta gente que hace esto para poder donar al mundo, de gastar menos en sí mismo, Señor, y darte a ti para apoyar a la gente necesitada. Oramos, Señor, que nos ayudes a entender qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida para poder comprender si estamos en el lugar correcto. Puedes ayudarme, Señor, a entender nuestro corazón. ¿Podrías hablarnos, Señor? Espíritu Santo, ¿podrías venir a este lugar y hablarnos? Creo que la realidad es que siempre hay muchos corazones quebrantados, muchas vidas han sido quebrantadas por muchas razones, que entramos en drama, en circunstancias, pero creo que todo en la vida, siempre Dios quiere tocarte, quiere cambiarte, quiere proveerte cosas positivas radicalmente. Quiero hacerlo. Mientras todos están con su rostro inclinado, y si alguien está pasando cualquier cosa, que su vida no está donde debe estar, y usted quiere estar en el lugar correcto, levante la mano y diga: sí, ese soy yo.
Ya veo esas manos levantadas. Entendamos qué es lo que pasa, el peligro que tenemos. Y decimos a Dios, toca mi vida, Señor. Escuchen, escuchen y obedezcan. Dejen que Dios haga eso. Damos siempre esta oportunidad. Si nunca ha dicho sí a Jesús, si nunca ha abierto su corazón a Jesús, mientras seguimos en posición de oración y usted quiere levantar su mano y diga, entrego mi vida a Jesús, levante su mano y diga, soy yo. Quiero empezar a dar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien? Les sugiero que muchas veces cuando tenemos gente que no conoce a Jesús, usted puede traerlo a la iglesia porque el evangelio que se presenta les dará oportunidad de recibir a Cristo. Señor, bendice a esta gente mientras salimos de este servicio, Señor. Derrama tu espíritu sobre ellos y llévalos a la sanidad, a lugares que nunca han entendido. Darles poder en forma maravillosa para que afecten al mundo donde viven, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.